¿Cómo les va? Continuando con el tema de seguridad en sistemas operativos Windows, en esta oportunidad vamos a hablar de la implementación de seguridad en sistemas operativos Windows. Si bien no vamos a cubrir todos los aspectos y características de seguridad, mencionaremos los más importantes y relevantes que se debe tomar en cuenta en los equipos y, por qué no decir, en las estaciones de trabajo personal de sus domicilios. Recordemos de un anterior video que el aseguramiento es un conjunto de actividades y herramientas orientados a la reducción de vulnerabilidades a objeto de reforzar la seguridad en el equipo y que tiene la finalidad de evitar la pérdida de datos, controlar la privacidad de los datos, controlar el acceso a los datos y gestionar los recursos. Asimismo, habíamos mencionado que dentro de los criterios más relevantes estaban la gestión de usuarios, la gestión de políticas de contraseñas, la administración de perfiles de usuario, la gestión de certificados de cifrado, el monitoreo sobre el rendimiento del equipo, el monitoreo de discos de almacenamiento, la gestión de red de entrada y salida. Es evidente que hay muchos más criterios de segunda línea que debemos considerar, como ser las copias de respaldo de las particiones o de los propios archivos, todo el disco duro en lo posible, programar actualizaciones automáticas en softwares de antivirus o en el propio sistema operativo, programar los puntos de restauración, entre otros. Sin embargo, iremos subiendo videos para complementar los criterios de seguridad en sistemas operativos con aspectos estrictamente técnicos para que se vaya reforzando respecto a la implementación. Bien, cuando gestionamos la seguridad en una organización, en las estaciones de trabajo debemos enfocarnos en tres aspectos muy importantes dentro de una organización. Primero es la protección de la identidad. Esta administración de identidad y los accesos correspondientes describen el control de acceso en el sistema operativo Windows. Pasa el proceso de autorización de los usuarios, de los grupos y equipos para tener un acceso a los objetos de la red o objetos del equipo. También hablamos de la protección por medio de las credenciales, ya sean de dominios, protección de credenciales para el escritorio remoto, que es muy importante, el control de cuentas de usuario, las tarjetas inteligentes virtuales, entre otros aspectos. Cuando hablamos de protección contra amenazas, podemos trabajar estrictamente con lo que son el antivirus Microsoft Defender o una plataforma unificada para la protección preventiva, la detección tras la infracción, las investigaciones automáticas y sus respuestas. Cuando hablamos de protección de la información, hacemos referencia a mantener la privacidad, hacemos referencia a proteger los documentos y otros datos de la organización. Podemos aplicar el BitLocker, que es una de las herramientas importantes para el cifrado, cifrar la unidad de disco duro, proteger los procesos de arranque, generar módulos de plataforma segura, entre otros criterios de seguridad que lo vamos a ir viendo en otros videos. Estos mismos criterios se lo aplican también desde el servicio del directorio activo de Windows Server. Cuando nosotros implementamos el servicio de Active Directory dentro de una organización para poder gestionar las estaciones de trabajo corporativas, que en los posteriores días iremos presentando un curso completo desde la instalación hasta la gestión de las estaciones de trabajo con Windows Server, Active Directory y otros servicios que nosotros podemos levantar con la familia Windows Server. Comencemos con la implementación de seguridad en sistemas operativos respecto a la gestión de usuarios. Es muy importante al momento de crear los usuarios poder clasificarlos si son personales de planta o personal temporal dentro de la organización, para poder pedirle que cambien las contraseñas al momento de iniciar la sesión y que puedan administrar y gestionar su espacio de trabajo con todos los criterios de confidencialidad y privacidad, lo que sucede con las personas o los empleados de planta. En el caso de que sea un personal temporal en la organización que ocupe el equipo de computación en tiempos muy cortos o en tiempos esporádicos,
esporádicos, se le puede restringir al cambio de contraseña y que la misma nunca caduque. Asimismo, es importante identificar con su nombre completo y poder describir el área que desempeña o el cargo que ocupa. Esta gestión de usuarios que se les recomienda tiene mucho que ver el tamaño de la organización, porque existen en organizaciones pequeñas u organizaciones grandes que cuentan con una gran cantidad de empleados y que tienen una poca infraestructura tecnológica, como son los equipos de computación que ingresan los empleados por turno. Puede existir turno mañana, turno tarde o turno noche. Entonces, para poder explotar el equipo de computación y darle un mejor uso, es mejor crear varios perfiles de usuario en las cuales puedan administrar sus propios documentos en los tiempos que les corresponde. Esta gestión de usuarios debe surgir de los lineamientos de seguridad, del control de acceso lógico, de las políticas de seguridad de la organización o empresa. Pasemos ahora a las políticas de contraseña. Debe incluir números, combinación de letras mayúsculas y minúsculas, incluir caracteres especiales en la contraseña, establecer una longitud mayor o igual a 8 caracteres sin espacio en blanco, pero todas estas directrices deberán estar escritas en las PCTICs. Es muy importante recomendar no utilizar información personal en la contraseña, como su nombre, fecha de nacimiento o de algún familiar o documento de identidad. No utilizar patrones de teclado comunes y tampoco números con una secuencia correlativa. No utilice únicamente números o mayúsculas o minúsculas. Tampoco repita los caracteres. Es muy importante tener una contraseña que tenga una complejidad superior. Asimismo, dentro de los consejos para evitar la divulgación de las contraseñas, es muy recomendable no comunicar las contraseñas a terceras personas, ni anotar su contraseña en papeles o documentos que estén cerca del equipo de computación. Pasemos ahora a la administración de perfiles de usuario. Es muy importante aclarar que en los perfiles de usuario contiene la configuración de escritorio, los permisos y accesos según las autorizaciones realizadas. Por otra parte, cada usuario puede configurar su inicio de sesión con unos parámetros y aspecto determinado, de forma que cada persona u organización puede configurar la apariencia y funcionalidad en la sesión inicial. Hablando de usuarios, podemos clasificarlos en usuario invitado, que tiene muy restringidos los privilegios, de manera que está pensado para usuarios esporádicos o invitados, como su nombre mismo lo dice. Usuario estándar, que tiene acceso a recursos del sistema como el acceso a la red, impresión, pero no puede realizar acciones como instalar, ejecutar ciertos programas o tener acceso a las carpetas del sistema. Estos permisos los tiene que realizar el administrador del equipo o el administrador del dominio si estuviera el equipo de computación bajo un dominio. El usuario administrador Windows habilita este tipo de usuario como medida de seguridad y también de soporte técnico. Asimismo, si el equipo de computación no forma parte de un dominio en la organización, es necesario contar con un usuario administrador que pueda brindar soporte técnico cuando se lo requiera. Este último puede gestionar los permisos de acceso a las carpetas para su almacenamiento de todos los usuarios habilitados o para compartir el mismo dentro de una intranet en la organización. Pasemos a la gestión de cifrado, que permite proteger las unidades de disco duro, los documentos y otros datos en toda la organización. Para eso es recomendable habilitar el BitLocker, que es una característica de protección de datos que se integra con el sistema operativo y aborda las amenazas de robo de datos o exposición de equipos perdidos o robados o que se hayan decomisado de manera inadecuada. Respecto a esta temática,
informática. En otra sesión hablaremos de la informática forense, la cadena de custodia y la recuperación de datos. Sigamos con el WPI, que proporciona la información sobre el cómo crear una directiva que puede ayudar a proteger contra posibles fugas de datos corporativos. También está la tecnología del módulo de plataforma segura, que está diseñada para ofrecer funciones relacionadas con la seguridad y el hardware. Un chip TPM es un procesador de criptografía que te ayuda a generar y almacenar claves criptográficas, así como limitar su uso. Este último se lo configura en el BIOS del equipo para su activación. Ahora nos toca hablar del monitoreo de rendimiento del equipo, que nos permite ver información en tiempo real detallada sobre los recursos de hardware, por ejemplo la CPU, el disco, la red y memoria, y los recursos del sistema usados por el sistema operativo. Se los puede utilizar para detener procesos que consumen recursos muy elevados previo análisis, ver cadenas de espera de subprocesos e identificar los procesos que están bloqueando archivos. Es muy importante esta gestión de rendimiento para tener equipos con respuesta inmediata y con los procesos en ejecuciones necesarios dentro de la organización. Veamos ahora el monitoreo de discos de almacenamiento. Muy importante en la gestión de discos: volumen de almacenamiento, partición y asignación de particiones para usuarios o para carpetas, y archivos clasificados de la organización. También nos ayuda a realizar tareas avanzadas de almacenamiento, como la iniciación de una nueva unidad y la ampliación o reducción de volúmenes según se requiera en nuestra organización. Pasemos a la gestión de red de entrada y salida. Es muy importante dentro de los equipos de computación de la organización el crear reglas de firewall para permitir o bloquear conexiones a programas y puertos específicos. También se puede permitir conexiones si está autenticada o proviene de un usuario, grupo o equipo autorizado, puede ser dentro de la organización o fuera de ella. Para finalizar esta sesión, es importante que todos los criterios mencionados tengan la participación de otras áreas que conforman las tecnologías de información y comunicación y del recurso humano técnico, que es de suma importancia. Asimismo, todo lo mencionado es importante que esté establecido dentro de las políticas de seguridad de la organización para que se pueda establecer responsabilidades en todos los niveles. Espero que sea de tu agrado y te invito a que te suscribas, puedas compartir este video y sobre todo poder comentar de alguna inquietud respecto al tema.